ecuatorianas que se realizarán en 11 días. La doctora Ávila es experta en comunicación social, académica de la Universidad de El Azuay. Carolina, bienvenida. Acabamos de dialogar con una colega suya, universitaria, académica, Angélica Abad, también experta en política, y ella ha advertido sobre los riesgos de la posverdad, tomando en consideración que el día de mañana terminará oficialmente la divulgación de encuestas, sabiendo lo que pasa tras bastidores y en las redes sociales. Quisiéramos conversar con usted sobre este periodo seguramente intenso que se viene de 11 días antes de llegar al día de las elecciones del 15 de octubre. Un gusto saludarle, por supuesto, querido Gustavo, ya me imagino que está Rosana y a la audiencia, con todo cariño a la radio y a la audiencia, por supuesto. Y yo, claro, no puedo sino coincidir con la querida Angélica en los riesgos que en este minuto tienen la información que comienza a llegar, ¿no? En particular cuando existe tanta inestabilidad y cuando existen ciertos elementos que podrían incidir en la decisión de quienes por alguna razón esperan hasta el último, y muy válidas razones, sin duda, esperan hasta el último, muchas de las veces, por ejemplo, porque su voto, más allá de la expectativa de los argumentos, de las promesas y del transcurrir de la campaña, también un poco no quiere que sea un voto desperdiciado, ¿no? Entonces, el argumento del voto útil probablemente es el que más se utiliza para que el concepto de quién va ganando, ¿no es cierto?, en términos más estratégicos de campaña, pueda ser utilizado inclusive de manera maliciosa, de manera perversa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Recuerde usted, por ejemplo, lo que se dio en la primera vuelta, ¿no? De qué manera esta desesperación por conseguir información, algunos, yo no quiero llamarlos ni periodistas porque sería realmente una infracción del término, ¿no es cierto?, un mal uso del término que debería ser mucho más respetado, comenzaron a hacer circular cierta información en las redes, que sube, que baja, ya están perdidos, están desesperados, y resulta que a la hora del té los resultados fueron absolutamente otros el día domingo, y el gran perdedor fueron, los grandes perdedores fueron otros, y por eso mucha gente decía, mira la sorpresa. Entonces hay que tener esos cuidados. Yo creo que hay que comenzar a poner con claridad ciertos nombres que comienzan a perder credibilidad. Y en ese contexto, por ejemplo, yo sí saludo la actitud que ha tenido Sedatos. Sedatos se ha visto seriamente golpeada en los últimos procesos electorales, quizás por un suerte de juego estratégico en el que lamentablemente ha caído. ¿Y qué es lo que ha hecho en este proceso? Se ha cuidado. Y lo que sí ha planteado, además de las preguntas generales, que sí lo hace y lo hace con solvencia, ha indicado cuál es el nivel de la indecisión. Habrá que ver qué dice mañana Sedatos, pero hasta ahora lo que ha presentado Sedatos es que hay alta indecisión. 37,7 fue el último número que yo escuché que presentó, ¿no? Esa es una alta indecisión todavía. Le escuchaba, por ejemplo, a otro de los encuestadores, otro de los colegas encuestadores, como dice Tatiana Larrea, si es que todavía existe una indecisión que está por encima de la diferencia entre uno y otro contendor, nada está dicho. Es un error, por ejemplo, quitar la indecisión y poner ya los votos como votos válidos, que es lo que, por ejemplo, vemos en más de una de las encuestas que han circulado. Poner las cifras como votos válidos. Yo he visto inclusive, lamentablemente, algunos académicos presentar los votos así. No se debería quitar el porcentaje de indecisión, inclusive si es que, o mayor razón, si es que todavía ese porcentaje supera la diferencia que hay entre un contendor y el otro, porque entonces estamos diciendo que nada está dicho. Otro de los elementos que se han visto en este último mes de septiembre, estamos recién comenzando octubre, es que las cifras que Comunicaliza ha presentado el primero o la primera semana de septiembre no difieren en cuanto a intención de voto de la última semana de septiembre. La primera de la última no cambia. Entonces, ¿qué quiere decir? Pregunto yo, ¿hay tendencia? No, porque de la primera a la última no ha cambiado.
Solo ha hecho esto, picos y valles en la votación de Daniel Noboa. En la votación de la Revolución Ciudadana no hay mayor pico y valle, pero en la de Daniel Noboa sí. Y en donde sí hay una tendencia es a incrementar el voto nulo, el voto indeciso, o la indecisión, perdón. Eso sí ha incrementado. Pero ¿Qué quiere decir? algún indicio se ha dado de alguna fuente, usted es una persona muy bien informada, Caroline, que permita prever que el debate del domingo pueda convertirse en un punto de inflexión, un punto de quiebre, de alguna manera? Hay una información que la publica hoy Diario El Universo que cita a dos encuestadoras que entre el 15 y el 25% tomó una decisión en función del debate. Estas dos encuestadoras son... Y ese titular, Gustavo, ese titular está mal escrito, es un error de Diario El Universo, perdónenme. Justamente, quería redondear la pregunta. Sí, las fuentes Maluk Research, que usted, yo, no mucha gente sabe exactamente quiénes son. Y la otra empresa, Negocios y Estrategias, que lo ponemos en pantalla, tratamos de indagar quién es, se identifica. Iván Sierra. Sí, Iván Sierra, que se identifica en LinkedIn como discípulo de Sherlock Holmes y presenta también su equipo de trabajo. Realmente no los conozco personalmente, al uno sí. Pero en todo caso, este es el tipo de información que nos va llegando y que de alguna manera va configurando esa idea general de qué es lo que está pasando. Ahora sí, su comentario, por favor, sobre este titular del Universo. Yo no voy a desacreditar ni a Maluk, ni a Omar Maluk, ni a Iván Sierra. No los conozco personalmente, pero he seguido de cerca su trabajo. Los dos están acreditados por el CNE, eso es verdad, y ambos lo han presentado. ¿Sí? Y ambos son de izquierda, perdón, pero es así. Entonces hay que decir las cosas como son también, así como Polibio Córdoba es de derecha, hay que decir las cosas como son. Ahora, está mal el titular del Universo por una razón, porque esa incidencia es primero en las personas que han visto el debate. Entonces, lo primero que hay que decir es, en quienes vieron el debate han dicho que hay un efecto o no. ¿Cuántas personas de las encuestadas por Iván Sierra en Estrategias y Negocios han visto el debate? Iván Sierra publica así, es Diario El Universo el que no entendió bien y por eso tituló mal. Por eso los estudiantes de comunicación, al menos en la Universidad de la SUAY, reciben estadística como materia, porque de lo contrario titulan mal, que es lo que está pasando justamente este momento. ¿Qué es lo que sucede? En esa pregunta, que es la primera pregunta, ¿vio usted el debate? Sí, no. Si no me equivoco, ahí puedo revisar en mi cuenta de Twitter que la publiqué. Está planteada la encuesta de Iván Sierra y me parece que es el 59% de la población que dice que ha visto el debate, ¿ya? En ese 59% de la población, el 70 y algo dice que no incide en su voto. Pero el 20 y algo por ciento, ahí creo que entre ese 25 que sí titula El Universo, ¿no es cierto? Ahí es en donde dice, puede influir en mi voto. Además, la pregunta es con sentido, la teoría de la comunicación dice, es un sentido de efecto de tercera persona, es decir, podría influir en su voto, o sea, inclusive como un condicional, ¿no? Puede influir en mi voto. Ahora, el 49% de la población que vio menciona que, un poco más, si no me equivoco, insisto, tengo que revisar en mi cuenta, porque ahí lo puse, estaba favorable a valorar positivamente a Luisa González, que eso no, ya creo que en este minuto no hay dudas, pero eso no necesariamente quiere decir que va a darle el voto a Luisa González, que eso también creo que queda claro. Entonces, ¿qué quiere decir en todo caso el titular? Es que hay una incidencia de cambio de voto, pero en los que vieron el debate y ese porcentaje de población inclusive es menor, ¿no? Ahora, si queremos datos más brutos, Quito y Guayaquil tiene la posibilidad de responder a otro indicador que es Ibope, y Ibope, en Diario El Universo, justamente el día de ayer presentó los nuevos datos y la consultora que mide justamente el nivel de audiencia dice, fueron 1.274.000 televidentes que se conectaron al debate. Para que tenga usted una referencia, 100.000 menos 1.100.000 fueron los que vieron el final del Mundial. Entonces, quiere decir
al contrario de lo que probablemente en algunos titulares se leía el lunes, no es que el debate estuvo tan mal atendido por la población, ¿no? Sin embargo, sí captó menos televidentes que el primer debate, porque el primer debate, de acuerdo a la misma consultora, le confirmo el dato, por favor, me permite 2 segundos, fue de 1 millón, que además fue el más visto, si no me equivoco, permíteme, el partido inaugural fue de, 1.150.000. Dice, espéreme 2 segundos, el debate presidencial fue el programa con mayor audiencia que se había visto hasta el momento. 1.536.000 personas habían alcanzado el debate de agosto. Entonces son más o menos 200.000 personas menos que ven el debate del domingo pasado. Ahora, ¿qué otro detalle se presenta? Que es un 10% del electorado aproximadamente. Exactamente. Entonces, de ese porcentaje del electorado, ahí vienen las encuestas que publica El Universo y ahí viene la incidencia del efecto. En resumidas cuentas, cuando la gente ve el debate, y ahí es cuando hay algunas personas dicen, sí, que los debates no tienen efecto, sí tienen efecto. El punto aquí es, primero, ¿qué porcentaje de la población que vota ve el debate? Usted lo acaba de decir, ¿no? Luego, una vez que ves el debate, ¿qué porcentaje de los que ven el debate pueden o no cambiar de opinión? Ya más o menos estamos aclarando. Unas encuestas como la de Omar Malouf, la de Iván Sierra menciona el 25% y la de Omar Malouf me parece que habla del 30 y algo por ciento, ¿no? Está bien, ¿ok? Esas puede uno decir. Si muestran los datos, como los dos encuestadores han mostrado, los datos los han hecho públicos, además presentan una tendencia de ese tipo de metodologías que son distintas, en fin, yo no quiero poner ahí en duda las metodologías de quienes las exponen públicamente, eso es respetable, perfecto. Ahora, ¿qué es por eso? ¿Qué es lo más importante luego del debate, que no deja de ser sino un acto de comunicación más, como bien lo menciona Tatiana Larrea? El post-debate. Y ahí, por ejemplo, entra lo que sucede con Social Alert, que es un software que presenta Golden Company, que hace un análisis de todos los comentarios que en este momento se están presentando en nuestra conversación digital, no solo de Twitter, Facebook, TikTok, sobre todo, que es un gran arrastrador de la conversación, Instagram, incluso YouTube, Telegram, exactamente toda la recopilación que menciona, ya sea Luisa González, Debate 2023, o que mencionen, por supuesto, a Daniel Noboa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque estoy con acceso a este software y le he podido hacer un seguimiento. Cuéntenos qué dice Social Alert. Y le resumo muy seguido, muy rapidito. Información bastante dinámica, cambiante. Sí, por supuesto. En primer lugar, existe mayor interacción y mayor presencia de datos con Luisa González. Si bien estamos hablando de unos 80.000, bueno, debe ser un poco más, me imagino, la presencia de posteos sobre Daniel Noboa existe un 20% más en el caso de Luisa González. ¿Qué otra cosa? A favor o en contra, ¿no? Existe mayor positivismo, mayor sentimiento positivo en esos posteos, en esas conversaciones, en esos comentarios sobre Luisa González, pero no es menor, estamos hablando de sobre el 47% en sentimiento positivo a favor, en este caso de Luisa González, y mientras que existe una alta, estamos hablando sobre el 30%, 36% de sentimiento negativo en el caso de los posteos que recibe Daniel Noboa, ¿no? Y un 26% de positivo y el resto es neutro. Entonces, Daniel Noboa recoge más negatividad, Luisa González recoge más positividad en los comentarios que se le menciona su nombre, y a su vez Luisa González está recogiendo mayor energía, más presencia en las redes, 20% más presencia en las redes que ahora, su contendor, Caro, ¿no? Eso es lo que está pasando en la conversación.
Generalmente nos concentramos mucho y es importante, sin duda alguna, mucho de la vida política pasa por esta arena virtual. Muy probablemente la toma de decisiones de un porcentaje importante también, pero ¿qué pasa con toda la gente que no es un porcentaje pequeño de la población ecuatoriana, que no está en TikTok, que no está en Instagram, que no está en Twitter? Menos aún en Twitter, que es la red social con el menor número de usuarios, que no está en Facebook. ¿Cómo se está desarrollando la campaña y quizás esta conversación del debate fuera de las redes sociales? Podríamos considerar, no tengo los datos, probablemente tú los tienes, los datos más actualizados, si juntamos todas las redes sociales, quizás unos 5 millones de ecuatorianos están en alguna red social o en varias redes sociales, no más allá de aquello. ¿Qué pasa con el resto de la población? Bueno, de hecho es mucho más en Facebook, por ejemplo, es increíble la cantidad de ecuatorianos, por ejemplo, en Amazonía está absolutamente generalizada la participación en redes como Facebook, y el crecimiento de TikTok es asombroso, la forma como arrastra a esta conversación. Entonces, en este minuto las mismas estrategias de conversación digital no subestiman la presencia en redes, pero tú tienes toda la razón, porque no todo el mundo está conversando por allí, aunque una buena parte de la población está atenta a lo que ahí se conversa. Tal vez no tuitea, no interactúa. Muchas de nosotros tenemos TikTok, pero no estamos de TikTokers, eso queda claro, ¿verdad? Pero están interactuando. Y otra de las cosas interesantes en esta conversación digital que con Saudia Leboyer, que me acompañó durante estos días hasta el día de hoy, que nos ha estado visitando aquí en Cuenca, nos llamó poderosamente la atención, y la verdad es que nos sorprende gratamente, es que los mayores impulsores de la conversación digital son los medios de comunicación. Y eso es bueno, porque ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, Diario El Universo, Ecuavisa, Teleamazonas, que son los tres más fuertes, Primicias también, o La Posta, qué duda cabe, ¿no es cierto?, presentan fake news, eso va a circular, ¿no? Por eso, mayor razón, con mayor cuidado deberían, en este caso, los medios de comunicación, ¿no es cierto?, hacerse cargo de la información que presentan. Si presentan sobre las famosas gafas, no sé, inteligentes, están presentando fake news de la misma manera que presentarían el audífono famoso, biónico, qué sé yo, en la primera vuelta, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, porque resulta que la escucha social, digamos, la conversación digital, está mediada también por el impulso que dan los medios de comunicación. Ahora, allí la metodología, a propósito de la pregunta de Rosana, la metodología de una encuesta que sea puerta a puerta, más tradicional, es fundamental. Por eso no se puede uno quedar conforme solo con los datos de Comunicaliza, porque es una encuesta online. Se necesitan también los datos en donde la metodología sea puerta a puerta, diremos como normalmente se hacía, recordarán, ¿no es cierto?, las encuestas, porque ahí sí podríamos tener una referencia distinta, con papeleta en mano, en donde se pueda tener una mejor proporción de la forma como la población toma su decisión, que no necesariamente van a ser a partir de lo que la computadora le permita hacer. Quisiera preguntarle sobre otros elementos también, Caroline. El debate, y esto hay una coincidencia general de expertos, tuvo esta característica de muy ligero, light, plano, poco atractivo, etcétera, todos los calificativos que se han dado por una intención aparentemente exprofesa de los dos candidatos de no caer en ese maniqueísmo del correísmo anticorreísmo. Pero ha habido una serie de elementos paralelos en forma simultánea con el debate, o en los días antes y después, de otros actores, y allí sí han habido algunos hechos intencionales, otros incidentales que se han dado. Quisiera preguntarle sobre cómo pueden influir estos actores externos a los candidatos. Allí está la presencia de Lenin Moreno con su video, la carta de los 7 senadores norteamericanos contra Correa, las declaraciones del Grupo de Puebla contra el tema de la desglobalización, desdolarización, las declaraciones del omnipresente Rafael Correa, etcétera, etcétera.
O, por ejemplo, el anuncio de ayer que se vuelven los apagones y el desanuncio de más tarde que, como decimos en buen cuencano, echando nomás, ¿no? Todos estos, dice Pedro Donoso, y lo dice muy bien, son también grandes electores, ¿no? No solamente es el debate un tema en consideración. Voy con la primera referencia de su pregunta. En el formato y la estructura que el debate fue planteado, con mucho respeto de los colegas, algunos de ellos muy conocidos, como el mismo Pablo Escandón, en fin, la Patricia, que dirige un programa además de capacitación en comunicación política. No es el único formato, existen varias opciones. Yo creo que se pueden ir probando varias opciones. Ahora hemos tenido y creo que se puede pensar en otras más que puedan, sobre todo, enganchar más a la población, mirarlos con un poco más de atención, ¿no? Yo creo que lo primero que estamos este rato desmitificando con lo que Ivope presenta es que los titulares decían que el debate fue aburrido, pero la gente lo vio. O sea, no es que no lo vio, sí lo vio y tampoco lo vio en tan menor proporción a la primera vuelta. O sea, no es que hubo tan gran castigo al debate, ¿no? Entonces, primero, como que pongamos eso en una real dimensión, ¿no? Luego, también creo que sí es verdad que el formato no permitió la interacción, el cara a cara, porque a nosotros pudimos comparar el debate argentino, por ejemplo, ¿no? Que tuvo otro formato. Y hemos visto, quienes seguimos de cerca estos temas, debates como el de las primarias republicanas, y a mí me gustó mucho el formato que tuvieron en Brasil, en donde hay una cultura de debate enorme, ¿no? Y creemos que en el Ecuador deberíamos comenzar a explorar otros formatos, a veces por no querer lastimar la democracia. Lo que sí en verdad estamos haciendo es evitando la conversación política. Lo que vimos el domingo no necesariamente favoreció la democracia porque no hubo contrastación. Es que a veces pensamos que por evitar la confrontación, ¿no es cierto? La gente, cada uno da su informe por poco de labores o la lectura es que quedó de su plan. un enorme vacío sobre lo que se esperaba en cuanto al tratamiento de problemas estructurales y coyunturales del país. Exacto. Entonces, primero, una temática que de tan genérica se abordó nada y todo. Cuando quieres abordar mucho, no abordas nada. Luego, sin contrastar las cosas, no funciona. Entonces, una cosa es confrontar, pelear, qué sé yo, pero necesitas contrastar. Entonces, cuando le escuchaba yo a Gisela decir en la primera vuelta, pero no se ataquen, respondan. No, eso, perdón. Hay que contrastar las cosas. Eso era importante hacer, para eso se está debatiendo. Entonces, es importante que la estructura y el formato del debate sea revisado. Yo creo que los periodistas no deben interrumpir, perdónenme que insista en eso, ni Gisela, ni Andrés de Jungblut, ni Ruth del Salto debieron interrumpir. Una cosa es interrumpir, que no se debió hacer, otra cosa es conducir. Y es distinto, por ejemplo, el candidato, esta parte no se respondió, por favor, concrete, y al final incluso decir, me queda claro que esta parte no fue respondida, pero tenemos que avanzar. Pero esos elementos son importantes dejar claro una vez que la candidatura haya planteado su argumento, porque la interrupción es, primero, molesto, segundo, no le corresponde al periodista, y tercero, diremos que distrae inclusive la concentración de un ser humano, porque el que está al frente también no es un robot, hombre, es un ser humano y que necesita terminar su argumento. Pero ahí se puede trabajar y está bien hacerlo. Usted mencionaba sobre los otros elementos externos, por supuesto. Yo le mencionaba a Pedro Donoso que él hablaba de otros electores que inciden en una campaña, y las declaraciones de Danilo Carrera, de Lenín Moreno, insertadas en el momento en el que hay mayor atención, que es justamente lo que sucede en el debate, a mí en lo personal me dan cuenta de una lectura. No demuestran una campaña con 10 puntos de diferencia, demuestran una campaña con desesperación. Entonces, ¿qué está pasando con las encuestas, señores? ¿Qué nos estaban mostrando? Porque no da cuenta de una campaña con 10 puntos de diferencia. Inclusive el comportamiento del candidato el domingo no da cuenta de una campaña con 10 puntos de diferencia. Me sorprendió. Puede que me equivoque, con seguridad, no sé, pero al menos eso refleja otra actitud, ¿no?
¿Qué otro elector que puede incidir en la conversación? ¿Qué duda cabe? Lo que tuitee Rafael Correa, no solamente lo que diga Rafael Correa, lo que tuitee Rafael Correa. Y ellos son conscientes. Y déjenme decirle una cosa, por primera vez, yo he sido muy crítica al pésimo manejo de control de daños que tiene la Revolución Ciudadana. Cada vez que mete la pata Andrés Arauz, peor hace la Revolución Ciudadana para corregir. Cada vez que metía la pata Rafael Correa o Luisa González, peor hacía la Revolución Ciudadana para corregir. Y este domingo, la coincidencia terrible para la Revolución Ciudadana, creo yo, es que se reúne el Grupo de Puebla, hablan de la globalización, de la desglobalización, de la desdolarización, en el peor momento posible para su campaña, en el mejor momento posible para la campaña de Daniel Noboa, por supuesto, y ellos son conscientes de eso. Inmediatamente Rafael Correa da unas declaraciones que ya circulan muy poco, porque lo que más circuló, por supuesto, fueron las declaraciones del expresidente colombiano, ¿no es cierto?, Ernesto Samper, y finalmente, yo creo que ahí fue un error, menciona Daniel Noboa el tema en el debate y le permite hacer una declaración a Luisa González. No lo hace bien, no lo cierra del todo, sin embargo, de alguna manera le pone en el mismo saco a Daniel Noboa. Por último, queda en una situación medio de ambigüedad, o sea, como que si me acusan a mí, usted también está en este mismo hueco, ¿no? Entonces, no lo aclara, pero sigue siendo de alguna manera una gran dificultad. Decía, creo que fue Carlos Ferrín, el momento que entra la dolarización a la campaña, le van a tener a la candidata toda la campaña aclarando que ella no va a desdolarizar para nada, que va a fortalecerle y tal. Y quizás el argumento que el bloque de Revolución Ciudadana planteó el dólar como moneda del Ecuador y que no haya contado el apoyo de, en este caso, el contendor Daniel Noboa, puede ser un bloque interesante, pero no resonó ese argumento en la conversación digital y sí resonó el término desdolarización, por supuesto. Ahora, ¿cuánto efecto tenga eso en la votación? Más allá de lo que este momento ya ha tenido, no lo sé. Lo que sí está teniendo incidencia en la conversación, sobre todo en la costa, es el tema de la tabla de consumos y eso de drogas, y eso sí creo que estaba bien estudiado por parte de la campaña de Daniel Noboa y por eso usted vio que lo presentaron 1, 2 y 3 veces y en la radio Sucre, por ejemplo, la familia Arroba lo siguen presentando una y otra vez porque saben que en Guayas ahí tienen como un espacio, un punto de quiebre. Y si usted se fija, por ejemplo, la votación, la aprobación de Aquiles Álvarez está también complicándose en Guayaquil, porque todo coincide de alguna manera, ¿no? Ahí hay una situación de virada, si tú quieres, en el votante en Guayas, en Guayaquil, porque está incidiendo esta conversación sobre seguridad y sobre drogadicción que no le está favoreciendo a la Revolución Ciudadana. Yo creo que ahí hay bastante tema le llaman microsegmentación en términos de marketing electoral. Finalmente, para cerrar, el tema del anuncio de los nuevos cortes de luz es un tema de rechazo a Guillermo Lasso. Cada vez que le va mal al Guillermo Lasso es más fácil para la Revolución Ciudadana enrostrar esos fracasos con un posible Baby Lasso, y Baby Lasso sí estuvo en la conversación digital. Entonces ahí, por ejemplo, puede ser también otro elector interesante, este tipo de asociaciones que no le favorecen para nada a Daniel Noboa, y habrá que ver qué es lo que sucede. Todo esto, querido Gustavo, para decirle que mañana, cuando usted, querido ciudadano que nos está escuchando, ciudadana que nos está viendo, vea los resultados de la encuesta, solo concéntrese en una cosa: nivel de indecisión. Si el nivel de indecisión es mayor a la diferencia entre los dos candidatos, nada está dicho. Quédese tranquilito y tranquilita y deje que las conversaciones sigan, fluyan, no se desespere, vea las propuestas, tome una decisión, no por lo que le digan en el WhatsApp, sino por la información que usted reciba, que sea contrastada y confirmada y porque lo que le parezca a usted. Punto. Tome esa decisión antes del 15, no el 14, antes del 15 de octubre.
y luego vaya con tranquilidad en su conciencia a que sea al final el resultado que la población decida. Sin duda Perdóneme, vienen Gustavo. días interesantes para los analistas, muy inciertos para el electorado. Gracias, Caroline. A usted, muchas gracias. Declaraciones de la doctora Caroline Ávila, académica, experta en comunicación social. Son las